El Dios encarnado. Voy a dar lectura al capítulo 5, titulado El Dios encarnado. No es de extrañar que a las personas pensantes les resulte difícil creer en el Evangelio de Jesucristo, ya que las realidades que trata sobrepasan nuestra comprensión. Pero también resulta triste que muchas personas hagan que la fe sea más difícil de lo que debe ser, porque encuentran dificultades donde no debería haberlas. Tomemos la expiación, por ejemplo. Para muchos constituye una piedra de tropiezo. Algunos dicen, ¿cómo podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, un solo hombre que muere en una cruz romana, sirva para remediar los pecados del mundo? ¿Cómo puede ser que esa muerte tenga el efecto de que Dios perdone nuestros pecados hoy? O tomemos la resurrección, que para muchos también constituye una piedra de tropiezo. Se preguntan, ¿cómo podemos creer que Jesús se levantó físicamente de la muerte? Aceptamos que sea difícil negar que la tumba quedó vacía, pero ¿acaso no es más difícil todavía creer que Jesús emergió de ella para iniciar una vida corporal sin fin? ¿Acaso no es más fácil dar crédito a la teoría de la resurrección temporal después de un desmayo o al robo del cuerpo, en lugar de a la doctrina cristiana de la resurrección? O tomemos el nacimiento virginal, doctrina que ha sido ampliamente rechazada en círculos protestantes en el presente siglo. Algunos preguntan, ¿cómo podemos aceptar semejante anormalidad biológica? O consideremos los milagros de los evangelios. Para muchos, esto también constituye un escollo insalvable. Llegan a aceptar que Jesús sanaba. Resulta difícil, dadas las evidencias disponibles, dudar de esto. Y de todos modos, la historia conoce casos de otras personas que han realizado sanidades milagrosas. Sin embargo, ¿cómo se puede creer que Jesús caminó sobre el agua, que alimentó a los 5.000 o que levantó a los muertos? Relatos como estos serían por demás fantasiosos. Ante estos problemas y otros similares, muchas personas que están al borde de la fe se sienten profundamente perplejas en el día de hoy. Pero el más grande misterio, en realidad, la verdadera dificultad no está en estos aspectos en lo absoluto, porque no es en ellos que el Evangelio nos enfrenta con el misterio supremo. La dificultad radica no en el mensaje de expiación del Viernes Santo, ni en el mensaje de la resurrección aquel domingo, sino en el mensaje de la encarnación de la Navidad. La afirmación cristiana realmente asombrosa es que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. La segunda persona de la deidad se convirtió en el segundo hombre o en el segundo Adán, como dice 1 Corintios 15:47, con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad. La segunda cabeza representativa de la raza que adoptó la humanidad sin perder la deidad, Jesús de Nazaret, es tan completa y realmente divino como humano. Aquí hay dos misterios por el precio de uno: la pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios y la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Es aquí, en lo que aconteció en esa primera Navidad, donde yacen las profundidades más grandes e inescrutables de la revelación cristiana. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne, o el Verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío, y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé, necesitado de alimento y de toda la atención del caso, y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo ilusión ni engaño en absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es esta doctrina de la encarnación. En esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo.
Es en este punto en el que han naufragado los judíos, los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová, así como también muchos de los que experimentan las dificultades enumeradas más arriba, las que dijimos, el nacimiento virginal, los milagros, la expiación y la resurrección. Las dificultades que surgen en relación con otras cuestiones relativas al relato evangélico generalmente nacen de una creencia inadecuada o de la falta de fe en la encarnación. Pero una vez que se acepta plenamente la realidad de la encarnación, las otras dificultades se disuelven. Si Jesús no hubiera sido más que un hombre santo, sumamente notable, las dificultades para creer lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de su vida y obra serían realmente gigantescas. No obstante, si Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la creación, por medio de quien hizo el universo, ya no resulta asombroso que nuevos actos de poder creativo señalaran su venida al mundo, su vida en él y su salida del mismo. No resulta extraño que él, el autor de la vida, se levantara de la muerte. Si realmente era el Hijo de Dios, resulta mucho más asombroso que tuviera que morir y no que volviera a vivir. Es todo un misterio que el inmortal muriera, escribió Wesley. Pero en la resurrección del inmortal ya no hay misterio comparable. ¿Y si el inmortal Hijo de Dios realmente se sometió a la muerte? No es extraño que tal muerte pueda tener un significado salvador para una raza condenada. Una vez que aceptamos que Jesús es divino, se torna irrazonable descubrir dificultad en estas cosas. Es todo parte de una misma entidad, forma parte de una sola unidad. La encarnación constituye en sí misma un misterio insondable, pero le da sentido a todo lo demás en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este niño? Los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen con algo de detalle cómo vino a este mundo el Hijo de Dios. Nació afuera de una pequeña posada en una oscura aldea judía en los grandes días del Imperio Romano. En general, tendemos a embellecer el relato cuando lo contamos Navidad tras Navidad, cuando en realidad es más bien un relato brutal y cruel. La razón por la cual Jesús no nació en la posada es que estaba llena y nadie le ofreció una cama a la mujer que estaba por dar a luz, por lo cual tuvo que tener a su bebé en el establo y colocarlo en el pesebre. El relato es sin pasión y sin comentarios, pero el lector atento no puede menos que temblar ante el cuadro de degradación e insensibilidad que se nos pinta. Con todo, los evangelistas no relatan la historia con el fin de que saquemos de ella lecciones morales. Para ellos lo importante del relato no está en las circunstancias del nacimiento, salvo en el sentido de que constituía el cumplimiento de la profecía, ya que tuvo lugar en Belén, sino más bien en la identidad del niño. En relación con esto, el Nuevo Testamento afirma dos cosas. Nosotros ya las hemos indicado. Considerémoslas ahora en mayor detalle. La primera es que el niño que nació en Belén era Dios. El niño que nació en Belén era Dios. Más precisamente, para decirlo en el lenguaje bíblico, era el Hijo de Dios, o como lo expresa invariablemente la teología cristiana, Dios Hijo. El Hijo, observa, no un hijo, sino el Hijo, como lo dice 4 veces Juan en los 3 primeros capítulos de su Evangelio, con el fin de asegurarse de que sus lectores comprendan totalmente el carácter único de Jesús, dice el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, la Iglesia cristiana confiesa, creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Los apologistas cristianos a veces hablan como si la afirmación de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios fuese la respuesta completa y definitiva a todos los interrogantes relativos a su identidad. Pero no puede serlo, porque la frase misma da lugar a otras interrogantes y a su vez se presta fácilmente a confusiones.
¿Significa la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios que en realidad hay dos dioses? ¿Es entonces el cristianismo una religión politeísta como sostienen tanto los judíos como los musulmanes? ¿Implica la frase Hijo de Dios que Jesús, si bien ocupa un lugar aparte entre los seres creados, no era en sí mismo divino en igual sentido en que lo es el Padre? En la iglesia primitiva, los arrianos sostenían esta doctrina, y en los tiempos modernos la han adoptado los unitarios, los testigos de Jehová, los cristadelfianos y otros. ¿Tienen razón? ¿Qué quiere decir la Biblia realmente cuando llama Hijo de Dios a Jesús? Estas preguntas han tenido perplejas a muchas personas, pero el Nuevo Testamento en realidad no nos deja con dudas en cuanto a la forma de responder a ellas. En principio, el apóstol Juan hizo todas estas preguntas y las resolvió en conjunto en el prólogo a su Evangelio. Escribía, según parece, para lectores con trasfondo tanto judío como griego. Conforme a lo que él mismo nos dice, escribió a fin de que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20:31. En su Evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sin embargo, Juan sabía que la frase Hijo de Dios estaba teñida de asociaciones incorrectas en la mente de sus lectores. La teología judía lo utilizaba como título para el Mesías humano que esperaban. La mitología griega mencionaba muchos hijos de los dioses, superhombres nacidos de la unión entre un dios y una mujer. En ninguno de estos casos, no obstante, tenía la frase de referencia el sentido de deidad personal. Antes bien, en ambos casos está excluido tal sentido. Juan quería estar seguro de que cuando escribía acerca de Jesús como el Hijo de Dios no habría de ser entendido mal, es decir, que no se iban a tomar sus palabras en el sentido griego y judío que acabamos de mencionar, y deseaba dejar claramente establecido desde el comienzo que el carácter de Hijo que Jesús se atribuía y que le atribuían los cristianos era precisamente cuestión de deidad personal y nada inferior a eso. De allí su famoso prólogo en su primer capítulo, los versos del 1 al 18. La Iglesia de Inglaterra lo lee todos los años como el Evangelio para el día de la Navidad, y con toda razón. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se explica con tal claridad la naturaleza y el significado del carácter filial divino de Jesús. Mira la forma cuidadosa y concluyente en que Juan expone su tema. El término hijo no aparece en absoluto en las primeras frases. En cambio, habla primeramente del verbo, la palabra. No había peligro de que esta palabra fuera malentendida. Los lectores del Antiguo Testamento lo reconocerían de inmediato. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su expresión creadora, su poder en acción para cumplir su propósito. El Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios, la expresión misma de su propósito, como si tuviera poder en sí misma para llevar a cabo el propósito expresado. Génesis 1 nos enseña que en la creación dijo Dios que sea la luz, y la luz fue. En otra versión dice que exista la luz, y la luz llegó a existir. Génesis 1:3. Por la palabra del Señor, dice el Salmo 33:6, fueron creados los cielos, porque Él habló, y todo fue creado. El verbo de Dios es, por lo tanto, Dios obrando. Juan toma esta figura y procede a decirnos 7 cosas acerca del verbo divino. Número 1. En el principio ya existía el verbo. He aquí la eternidad del verbo. No tenía principio en sí mismo. Cuando las demás cosas comenzaron, él ya existía. 2. Y el verbo estaba con Dios. He aquí la personalidad del verbo. El poder que lleva a cabo los propósitos de Dios es el poder de un ser personal concreto, que se encuentra en una relación eterna de comunión activa con Dios. Esto es lo que significa la frase en cuestión. 3. Y el verbo era Dios. He aquí la deidad del verbo.
Si bien es distinto del Padre en persona, no es una criatura, es divino en sí mismo como lo es el Padre. El misterio con el cual nos enfrenta este versículo es, por lo tanto, el misterio de las distinciones personales dentro de la unidad de la deidad. 4. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. He aquí el Verbo en función creadora. Es el agente del Padre en todo acto creador que éste haya realizado jamás. Todo lo que ha sido hecho por medio de él. Aquí, incidentalmente, tenemos pruebas adicionales de que el Hacedor no pertenece a la clase de las cosas creadas, como tampoco el Padre. 5. En él estaba la vida. He aquí el Verbo vivificando. No hay vida física en el ámbito de las cosas creadas, salvo en y a través de él. Aquí está la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida en todas sus formas. La vida la da y la mantiene el Verbo. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el Verbo, la segunda persona de la deidad. 6. Y la vida era la luz de la humanidad. O en otra versión dice, la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos al Verbo en función reveladora. Al dar vida, da también luz, es decir, cada persona recibe revelaciones de Dios por el hecho de estar vivo en el mundo de Dios. Y esto, tanto como el hecho de estar vivo, se debe a la obra del Verbo. Y 7. Y el Verbo se hizo carne. Otra versión dice, y el Verbo se hizo hombre. He aquí el Verbo encarnado. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el Verbo eterno de Dios. Luego, habiéndonos mostrado quién es y lo que es el Verbo, persona divina, autor de todas las cosas, Juan nos da su identificación, la encarnación. Nos dice, fue la revelación de que el Verbo es el Hijo de Dios. Hemos contemplado su gloria, Juan 1:14, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Esta identificación recibe confirmación en el versículo 18. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. De este modo, Juan llega al punto a donde quería llegar desde el primer momento. A esta altura, ha dejado claramente establecido lo que se quiere decir cuando se le llama a Jesús Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Verbo de Dios. Vemos lo que es el Verbo, la palabra. Pues bien, eso mismo es lo que es el Hijo. Tal es el mensaje del prólogo de Juan. Así pues, cuando la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios, la declaración lleva el propósito de afirmar su definida deidad personal. El mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. Pero lo que hemos dicho no es más que la mitad de toda la historia. La segunda cosa que hay que mencionar es que el niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El Verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. Aquel que hizo al ángel que se convirtió en diablo se encontraba ahora en un estado en el que podía ser tentado. Más aún, no podía evitar ser tentado por el diablo. Y la perfección de su vida humana la logró luchando contra Satanás. La epístola a los Hebreos, elevando la vista a él en su gloria después de la ascensión, deriva gran consuelo de este hecho. En Hebreos capítulo 2 y el capítulo 4, algunos versículos nos dicen, era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El misterio de la encarnación es realmente insondable. No lo podemos explicar, solo podemos formularlo. Quizás no haya sido formulado nunca mejor que en las palabras del credo de Atanasio. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo, uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Más allá no puede ir nuestra mente. Lo que vemos en el pesebre es, en las palabras de Charles Wesley, a nuestro Dios circunscrito a un espacio, hecho incomprensiblemente hombre. Incomprensibilidad. Conviene que recordemos esto, que rechacemos la especulación y que adoremos con un espíritu de aceptación gozosa. Nacido para morir. ¿Cómo debemos pensar sobre la encarnación? El Nuevo Testamento no nos insta a rompernos la cabeza con los problemas físicos y psicológicos que plantea, sino a que adoremos a Dios por el amor que se mostró, porque fue un gran acto de condescendencia y de humillación de sí mismo, quien siendo por naturaleza Dios, dice Filipenses 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo esto fue para nuestra salvación. Los teólogos a veces han considerado la posibilidad de que la encarnación haya tenido como fin originalmente y en lo fundamental perfeccionar el orden creado, y que su significado redentor fue, por así decirlo, un recurso agregado posteriormente por Dios. Pero, como ha insistido correctamente James Denney, el Nuevo Testamento no conoce una encarnación que pueda definirse aparte de su relación con la expiación. El Calvario y no Belén es el centro de la revelación, y toda elaboración del cristianismo que olvide o niegue esto distorsiona el cristianismo sacándolo de su enfoque. El significado crucial de la cuna de Belén radica en el lugar que ocupa en la secuencia de pasos que condujeron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario, y no podemos entender el mensaje a menos que lo veamos en este contexto. El versículo clave del Nuevo Testamento para interpretar la encarnación no es, por consiguiente, la afirmación llana que aparece en Juan 1.14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, sino más bien la afirmación más amplia de 2 de Corintios 8.9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí se expresa no solo el hecho de la encarnación, sino también su significado. Aquí se nos explica la forma en que debemos considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo haya tomado nuestra humanidad, no simplemente como una maravilla de la naturaleza, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. ¿Hecho menos que Dios? A esta altura, no obstante, debemos detenernos para considerar un uso diferente que algunos hacen de los versículos de Pablo que acabamos de citar. En Filipenses 2.7, la frase traducida en la Nueva Versión Internacional como se rebajó voluntariamente, y en la Nueva Biblia de las Américas como se despojó a sí mismo, es literalmente se vació a sí mismo. ¿Acaso esto, se preguntan, juntamente con la declaración en 2 de Corintios 8:9 de que Jesús se hizo pobre, no arroja alguna luz sobre el carácter de la encarnación misma? ¿No implica acaso que, al hacerse hombre, hubo alguna medida de reducción de la deidad del Hijo?
Esta es la denominada teoría de la kenosis, palabra griega que significa vaciamiento. La idea que inspira en todas sus formas es la de que, a fin de ser plenamente hombre, el Hijo tuvo que renunciar a algunas de sus cualidades divinas, porque de otro modo no habría podido compartir la experiencia de verse limitado por el espacio, el tiempo, el grado de conocimiento y el grado de conciencia, todo lo cual forma parte esencial de la vida verdaderamente humana. Esta teoría ha sido formulada de diferentes maneras. Algunos han sostenido que el Hijo abandonó únicamente sus atributos metafísicos, como la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, pero que retuvo los atributos morales, la justicia, la santidad, la verdad, etc. Otros han sostenido que cuando se hizo hombre, renunció a todos sus poderes, específicamente divinos, y a su conciencia divina de sí mismo también, si bien en el transcurso de su vida terrena volvió a adquirir este último atributo. En Inglaterra, la teoría de la kenosis fue abordada por primera vez por el obispo Gore en 1889, para explicar por qué nuestro Señor ignoró lo que los eruditos de la alta crítica del siglo XIX consideraban errores en el Antiguo Testamento. La tesis de Gore decía que, al hacerse hombre, el Hijo hizo abandono de su conocimiento divino en cuanto a los hechos históricos, si bien retuvo la infalibilidad divina en cuanto a cuestiones morales. En el campo de los hechos históricos, sin embargo, estaba limitado a las ideas judías corrientes, las que aceptó sin discusión, sin saber que no todas eran acertadas. De ahí su tratamiento del Antiguo Testamento como verbalmente inspirado y enteramente fidedigno, y su afirmación de que el Pentateuco pertenecía a Moisés y el Salmo 110 a David, puntos de vista que para Gore resultaban inaceptables. Muchos son los que han seguido a Gore en este aspecto, en busca de justificación para no aceptar la estimación que Cristo hizo del Antiguo Testamento. Pero la teoría de la kenosis es inaceptable, porque en primer lugar se trata de una especulación a la que no dan el menor apoyo los textos que se citan a su favor. Cuando Pablo dice que el Hijo se vació a sí mismo y se hizo pobre, lo que quiere decir, como lo demuestra el contexto en cada caso, es que hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria y su dignidad divinas. Hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria y su dignidad divinas. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, como lo expresa Cristo en su gran oración sacerdotal en Juan 17. La traducción que hacen la NBI y la Nueva Biblia de las Américas de Filipenses 2.7 son interpretaciones correctas del significado paulino. No existe apoyo alguno en las Escrituras para la idea de que el Hijo abandonara algún aspecto de su deidad. Además, la teoría mencionada ofrece problemas grandes e imposibles de solucionar. ¿Cómo podemos decir que el hombre, Cristo Jesús, era plenamente Dios y le faltaban algunas de las cualidades de la deidad? ¿Cómo podemos decir que reveló perfectamente al Padre si algunos de los poderes y atributos del Padre no estaban en él? Más todavía, si, como lo supone la teoría, la humanidad real resultaba incompatible con una deidad plena en la tierra, seguramente que debe serlo también en el cielo, de modo que se deduce que el hombre de la gloria ha perdido algunos de sus poderes divinos para toda la eternidad. Sí, como dice el artículo anglicano 2, la deidad y la humanidad fueron unidas en una sola persona, en la encarnación, para no ser separadas jamás. Parecería resultar ineludible con esta teoría reconocer que en la encarnación la deidad del Hijo perdió ciertos atributos divinos para no recuperarlos jamás. Sin embargo, el Nuevo Testamento es claro y definitivo en cuanto a la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia del Cristo resucitado. Pero si, frente a esto, los que sostienen la teoría de la kenosis negaran que estos atributos son incompatibles con la humanidad real en el cielo, ¿qué razón pueden dar para creer que esta incompatibilidad haya existido en la tierra?
Además, el uso que hace Gore de esta teoría para justificar el hecho de que considera equivocada parte de la enseñanza de Cristo, mientras sostiene la autoridad divina de lo demás, no resulta aceptable. Cristo afirmó en términos absolutos y categóricos que toda su enseñanza era de Dios, que nunca fue otra cosa que el mensajero de su Padre. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Todo esto declaró Jesús. Se declaró a sí mismo como un hombre que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Esto lo dice en Juan 8:40. Ante estas afirmaciones, solo hay dos posibilidades. La primera es aceptarlas y atribuir plena autoridad divina a todo lo que Jesús enseñó, incluidas sus declaraciones sobre la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento. O las rechazamos y ponemos en duda la autoridad divina de sus enseñanzas en cada punto. Si Gore deseaba realmente mantener la autoridad de la enseñanza moral y espiritual de Jesús, no debería haber cuestionado la verdad de su enseñanza sobre el Antiguo Testamento. Si, por el contrario, estaba realmente decidido a discrepar con Jesús sobre el Antiguo Testamento, debería haber sido coherente y haber adoptado el punto de vista de que, puesto que las afirmaciones de Jesús sobre su enseñanza no pueden aceptarse tal cual, no tenemos ninguna obligación de estar de acuerdo con Jesús en nada. Si se utiliza la teoría de la kenosis para el fin que quiso darle Gore, resulta excesiva. Demuestra que Jesús, al haber renunciado a su conocimiento divino, era totalmente falible, y que cuando afirmó que toda su enseñanza venía de Dios, se estaba engañando a sí mismo y a los demás. Si queremos sostener la autoridad divina de Jesús como maestro, siguiendo su propia declaración, tenemos que rechazar en lo absoluto la teoría de la kenosis, o por lo menos debemos rechazar esta aplicación de la misma. De hecho, los relatos de los evangelios ofrecen pruebas contra la teoría de la kenosis. Es cierto que el conocimiento que tenía Jesús tanto de cuestiones humanas como divinas era limitado. Ocasionalmente pide información. ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Declara que comparte la ignorancia de los ángeles en Marcos 13:32, porque él no sabe el día ni la hora en cuando él volverá. Pero en otros momentos dio muestras de poseer conocimiento sobrenatural. En Juan 4, versículo 17, por ejemplo, conoce el pasado oscuro de la mujer samaritana. Sabe que cuando Pedro salga a pescar, el primer pez que tome tendrá una moneda en la boca, como lo afirma Mateo 17:27. Y en Juan capítulo 11 sabe, sin que se le diga que Lázaro está muerto. De igual modo, de vez en cuando despliega un poder sobrenatural al realizar milagros de sanidad, multiplicar alimentos y resucitar muertos. La impresión que dan los evangelios de Jesús no es la de que estuviera totalmente desprovisto de conocimiento y poderes divinos, sino de que se valía de ambos en forma intermitente, mientras que buena parte del tiempo se contentaba con no hacerlo. La impresión, en otras palabras, no es tanto la de una deidad reducida, sino la de capacidades divinas restringidas. ¿Cómo explicamos esta restricción? Sin duda, en términos de la verdad que tanto predica el Evangelio de Juan en particular, es decir, la entera sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Parte del misterio revelado sobre la deidad es que las tres personas se encuentran en una relación fija entre sí. El Hijo aparece en los Evangelios como una persona divina dependiente, que piensa y actúa única y solamente como lo indica el Padre, y no como si fuera absolutamente independiente. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, dice Juan 5:19, y en Juan
5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juan 6:38, he bajado del cielo no por hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y Juan 8:28, no hago nada por mi propia cuenta, siempre hago lo que le agrada al Padre. Corresponde a la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad reconocer la autoridad de la primera persona y someterse a su buena voluntad. Es por ello que se declara hijo y que la primera persona es su Padre. Si bien es igual al Padre en eternidad, poder y gloria, le es natural representar el papel de hijo y encontrar gozo en cumplir la voluntad de su Padre. Así como es natural para la primera persona de la Trinidad planificar e iniciar las obras de la deidad, y natural también para la tercera persona proceder a cumplir lo que le indican conjuntamente el Padre y el Hijo. De este modo, la obediencia del Dios hombre al Padre, cuando estaba en la tierra, no fue resultado de una nueva relación ocasionada por la encarnación, sino la continuación en el tiempo de la relación eterna entre el Hijo y el Padre en el cielo. En la tierra, como en el cielo, el Hijo ocupó un lugar de total dependencia con respecto a la voluntad del Padre. Pero si esto es así realmente, queda todo explicado. El Dios hombre no tenía conocimiento independiente, como tampoco actuaba en forma independiente, así como no hizo todo lo que pudo haber hecho porque ciertas cosas no respondían a la voluntad del Padre. No sabía conscientemente todo lo que podía haber sabido, sino solo lo que el Padre quería que supiera. Su conocimiento, como todo lo demás relacionado con su actividad, estaba limitado por la voluntad de su Padre, y por ello, la razón de su ignorancia de, por ejemplo, la fecha en que habría de volver, no radicaba en que hubiera hecho abandono de su poder para conocer todas las cosas en el momento de la encarnación, sino en que no era la voluntad del Padre que tuviera conocimiento de ese hecho particular mientras estaba en la tierra, antes de su pasión. Seguramente Calvino tenía razón cuando comentó sobre Marcos 13:32, lo siguiente: hasta que no hubo cumplido totalmente su misión mediadora, la información que le fue dada después de su resurrección no le fue dada antes. Así que la limitación del conocimiento de Jesús debe explicarse no en términos del carácter de la encarnación, sino con relación a la voluntad del Padre para el Hijo, mientras éste estaba en la tierra. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, así como en los Evangelios, hay ciertos hechos que contradicen la teoría de la kenosis. Así también, perdón, llegamos a la conclusión de que, así como en los Evangelios hay ciertos hechos que contradicen la teoría de la kenosis, así también no existen hechos en los Evangelios que no se puedan explicar mejor sin esta teoría. Se hizo pobre. Vemos ahora lo que significó para el Hijo de Dios despojarse de sí mismo y hacerse pobre. Significaba poner a un lado su gloria, la verdadera kenosis, una voluntaria restricción de su poder, la aceptación de las penurias, el aislamiento, los malos tratos, la malicia y la incomprensión, y finalmente una muerte con tal agonía, espiritual aún más que física, que su alma llegó al punto del quebrantamiento poco antes. Y esto lo vemos en el relato del Getsemaní. Todo esto significaba amor hasta lo sumo para seres humanos que no lo merecían, para aquellos que, mediante su pobreza, llegarán a ser ricos. El mensaje de Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada, esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque, siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años más tarde pudiera ser colgado de una cruz. Este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado y que jamás escuchará. Hablamos con ligereza del espíritu navideño, pero rara vez nos referimos a algo más que a la alegría sentimental de las celebraciones familiares. Pero lo que hemos dicho nos hace ver claramente que esta frase tendría que despertar en nosotros una tremenda carga de significado. Tendría que significar
la reproducción en la vida de los seres humanos de la especial disposición de aquel que por nosotros hizo pobre en la primera Navidad. Y el espíritu navideño mismo debería ser la marca de todo cristiano a lo largo de todo el año. Constituye una vergüenza y un motivo de deshonra para nosotros hoy que tantos cristianos, seré más específico, tantos cristianos entre los más firmes y ortodoxos, que anden por este mundo en el espíritu del sacerdote y el levita de la parábola de nuestro Señor, viendo la necesidad humana por todas partes, pero tras un piadoso deseo y tal vez una oración para que Dios supla su necesidad, apartando los ojos y pasando por el lado. Este no es el espíritu de la Navidad. Tampoco es el espíritu de aquellos cristianos que, por desgracia, son muchos, cuya ambición en la vida parece limitarse a formar un buen hogar cristiano de clase media y a ser buenos amigos cristianos de clase media y a educar a sus hijos con con buenos métodos cristianos de clase media y que dejan a los sectores de clase inferior de la comunidad, cristianos y no cristianos, que se las arreglen por sí mismos. El espíritu navideño no brilla en el creyente que solamente respeta y comparte con las personas que son de una clase social alta, que tiene un nivel de exigencia extremadamente alto que es casi imposible de satisfacer, porque el espíritu de la Navidad es el espíritu de los que, como su maestro, abrazan como principio para todos los actos de su vida el hacerse pobres, gastando y desgastándose, a fin de enriquecer a los demás, dando su tiempo, ocupándose, preocupándose, cuidando a los demás, y no solamente a sus amigos, para promover su bien, en cualquier sentido en que pudieran requerirse sus servicios. Hay quienes evidencian este espíritu, pero debería haber muchos más. Si Dios en su misericordia nos reaviva, una de las cosas que hará será despertar más de esta clase de espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Si anhelamos que se produzca un despertar espiritual en nosotros mismos, debemos tratar de cultivar ese espíritu. Segunda de Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Salmos 119:32, corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Amén.